Señores profesores, presente. Les escribo porque tengo una inquietud muy grande. Hace ya casi un año que en Chile hubo un fenómeno social que me dejó sorprendida. Recuerdo que era un 19 de octubre, para mí un día común y corriente. Para la historia, un día que se iba a recordar para siempre. Ese día se veía un mar de gente que bajaba por los cerros a reunirse en masa en las calles de Valparaíso, para luchar por sus derechos, el respeto y la abolición de las prácticas normalizadas de las clases dominantes frente a todo el pueblo. Ahora, después de casi un año de este bonito fenómeno social ocurrido, me encuentro en clases y hay un libro viejo tirado en el estante, uno titulado Fuente Ovejuna. Googleo y noto en varias reseñas que encontré que es una historia que tiene mucho que ver con las cosas que están ocurriendo hoy, un pueblo que pide justicia. También me doy cuenta que está en la parte de los libros viejos, que no se usan, que se nota que no se saca hace tiempo. ¿Por qué ya se ha allí tirado? ¿Por qué no me lo enseñan? Espero que puedan acceder a mi solicitud. Atentamente, Carla Rodríguez, primero F, Enseñanza Media. Apruebo, colegas. Estoy totalmente de acuerdo con las estudiantes. Tienen toda la libertad para poder pedir leer este libro tan importante. Ya estamos hablando de la alumna Rodríguez. ¿Ah? La peor, se lo recuerdo, como profesor jefe lo digo, ¿ah? Profesor jefe. ¿Ah? La alumna Carla Rodríguez. ¿Sí? De la alumna, que si podemos decir que alguien maltrató a colegas o que inclusive tuvo problemas durante todo el año, estamos hablando de la alumna Rodríguez. ¿Ah? Esa que inclusive se dio el gusto de dejarme chinche en la silla para cuando yo me sentara, ¿no es cierto? Inclusive hasta el día de hoy tengo ahí unos puntos. Estamos hablando de la alumna Rodríguez. ¿Ah? Ella, y ahora, ¿sabes qué? Ella quiere leer a Lope de Vega. A Lope. ¿Ah? Leer literatura antigua española. Ahora ella nos va a enseñar a nosotros lo que tenemos que hacer. No, que me duele, ¿ah? Me duele. ¿Ah? Cuando terminaste, me gustaría también dar mi opinión un poquito. Pero mira, oye, yo creo, espera un poquito. Yo creo que ni siquiera deberíamos leer esa carta, ni siquiera deberíamos responder esa carta. Eso nomás. Imposible. Bueno. A ver, Juan, yo creo que estamos un poquito quizá un poquito alterados con la carta, pero yo la verdad es que no sé todavía qué decisión tomar, estamos recién escuchando la carta, yo voy a ver a medida de que avance la discusión qué voy a votar. Todavía no diré ninguna opción. A ver, colegas, yo creo que aquí hay que ser súper tajante, de verdad, porque ¿qué es esto? Que un estudiante venga, mande una carta a los profesores exigiendo cosas, o sea, ¿hasta qué punto ha llegado la confianza de los estudiantes? Yo concuerdo plenamente con el colega Juan, yo creo que aquí ni siquiera hay que responder, porque ya, esto después, ¿qué va a pasar? Los estudiantes nos van a decir qué vamos a enseñar, o sea, ¿hasta cuándo, colegas? ¿Hasta cuándo? A ver, saben que yo no cacho mucho lo de Fuente Ovejuna, es un libro, ¿cierto? ¿Sí? Chiquillo, yo Pero... creo que se pusieron súper fome, súper graves, que de verdad yo les voy a contar una promo. Miren, deja que está hablando la colega, pues. Pero, ya. No, que yo no importa, pero no, sí. Después yo cuento lo mío. Sí, yo lo único que decía era que y si les damos a leer el libro y después les hacemos una prueba con alternativa, un verdadero falso y San se acabó, chao, ¿qué tanto? Ya, voy a contar, lo que pasa es que, miren esto. Uy, es que Natura viene con una cantidad de ofertas, yo les estoy marcando con estos post-it para que me encarguen, chiquillas. En serio, yo creo que hoy día es la oportunidad, pueden comprar para la Navidad, adelantar regalitos, ya, pues bacán, sí, pues te mando el catálogo porque ahora está todo online, entonces te lo mando, claro, súper, anótense nomás, chiquillos, ahí viene promo, no sé si quieren que les cuente ahora,
porque miren, Oh, hay unos Gracias. jabones, de verdad. Trini, No, yo quiero hablar. Quiero hablar, sí. Dale nomás. Ya, después les digo, más ratito. Y después, colega, gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con que la chica tiene que resolver esto con su profesor jefe. O sea, por eso es el profesor jefe. Bien, por eso se entregan esos cargos. Entonces, si hay un problema de curso con la Lolita, que sabemos que genera hartos problemas, perfecto, profesor jefe podrá resolver porque tiene los antecedentes suficientes. Yo no sé qué creerán ustedes, la verdad, pero creo que esa es la postura que debiéramos empezar a tomar para resolver esto rápido. Bien, porque tenemos otras cosas que hacer. Tenemos otras cosas que hacer. ¿Sí? ¿No? No sé si están ahí. ¿Me pueden responder? Concuerdo con usted, colega, concuerdo plenamente. Hay cosas más importantes que ver en estas reuniones. O sea, ¿cómo vamos a dedicar todo este rato a esas estudiantes? Ya vieron lo que dijo el colega Juan, de lo que es capaz. Imagínense. ¿Hasta cuándo? O sea, a lo mejor aquí hay profesoras que la quieren defender, perfecto, pero conversémoslo rápido, porque en realidad tenemos otros puntos más importantes que sobrellevar en esta junta. Por ejemplo, la colega ahí quiere mostrar su matute, importante también, pero no sé, el resto se puede manifestar. yo no estoy de acuerdo con que votemos. O sea, avancemos, por favor, la hora. ¿Ya? Sí, pues yo voto porque se dé a leer el libro y después le hacemos una alternativa de hacer un conversatorio, alguna cosa, no sé. No, porque ¿quién va a hacer esa prueba? ¿Quién va a hacer esa prueba? El colega Juan, pues. Ella está preocupada por la educación y de su compañero. No es algo con el profesor jefe, es algo con el establecimiento, con nosotros. Claramente que quiere aprender esa niña. O sea, Imagínate. Pero ¿qué importa el rendimiento? Lo que importa es lo que ella quiere pensar, lo que ella ve de Chile, cómo avanza. Pero ¿por qué Ese es el voto Ya. Apruebo. Esto ya. es A ver, una como le gusta es tanto la peor democracia. que la sala de... Uy, no se callan. Camila, por favor. Este es un consejo de profe, no una sala con los niños píes. Está peor que niños píes. Oye, no. Mire, ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? No. Si ustedes saben cómo... Votemos. Yo creo que hay que votar. Ese es el orden. de acuerdo con votar, ¿ah? De acuerdo con votar. Ya. Yo creo que podemos ocupar incluso la reacción. Hola, profesores. Hola. No es tan difícil entrar a una reunión por Zoom. De hecho, solo haces clic en un link y ¡buah! Escuchas a tus profesores hablando sobre ti. No los culpo. Si supieran lo que nosotros hablamos sobre ustedes, se sentirían muy ofendidos. Bueno, algunos no. No hablamos mal de todos los profes. No todos son aburridos. Y a algunos les interesa hacer las clases. Mientras los escuchaba discutir, me preguntaba si en algún momento hablaron sobre la petición que les hice. Quizás así fue, no lo sé. Solo sé que algo me llamó la atención. Y hace mucho tiempo algo no me llamaba la atención. Menos el lenguaje, lo encuentro fome. Pero no por usted, profesor Juan. Usted es fome y eso no es culpa del lenguaje. Pero vi ese libro y me preguntaba, ¿por qué no nos enseñan cosas así en la escuela? ¿O por qué no se habla de lo que pasó el año pasado? Me gustaría creer que en algún futuro las clases no serán fomes, que en historia nos enseñarán otra historia, que nos van a enseñar a andar en masa así de harta gente. Lo siento por meterme a la reunión. Algunos pensarán que es una falta de respeto, que se suma a mi larga lista de problemas que he causado. Yo solo tenía una pregunta, eso era todo. Por eso hice esa carta. Pero quizás todavía no hay una respuesta, no lo sé. Nunca nos han enseñado a cuestionarlo todo. Ni a andar en masa, ni a pensar que podemos modificar la historia. Quizás esta carta nació por la necesidad de un futuro distinto. Profesor, una pregunta. ¿Por qué no nos dan a leer Fuente Ovejuna?
Si aquello que pedimos es inconstitucional, entonces la Constitución es lo que hay que cambiar. Si queremos agua libre, ese recurso vital, nos dicen tranquilamente que es inconstitucional. Pueden secar Petorca, convertirlo en un salar, mientras las paltas florecen en todo el Valle Central. Deberíamos devolver de una vez toda el agua a su caudal. No se puede, tiene dueño, es inconstitucional. Y si tienes una queja, pues preséntala al CERNAC. Garanticemos derechos, sindicatos, trabajar, tener una buena educación pública y de calidad. Adivinen qué nos dicen los que son de Alibaba. El artículo 19, derecho de propiedad, desde los al 20 y tanto la respuesta te dará. Si aquello que pedimos es inconstitucional, entonces la Constitución es lo que hay que cambiar. Yo no sé a quién le puede no importar que lo traten de república. No tengo por qué irme. Tengo que cumplir las leyes, por supuesto. Y si no las cumplo, tengo que ser sancionado. Todos los caminos cerrados de insolencia, la revuelta, toma banderas que emborracha a conciencia de estrecha y baja galera. No importa nada tu pobreza. ¿Ya has visto cuántas noches, cuántas más certezas? Si este abrigo o este coche es mío, ya no debes por qué pedirme. Si mis botas pisan sangre en charcos enormes, si mi puño golpea al que llora y ciega, ¿qué es necesario para que entiendas? Si están rotos los almacenes y las tiendas que pretendes construir a ciegas, si es el oficial quien lo ordena, bien que haya orden y no pereza. Vuelve más lejos, más las calles atraviesas, centenares, millones. No nos interesa. Camina a golpes, Laurencia. Ya no es la horca, pero atenta. Es la patria quien te condena. Ya sin ojos, sin bandera, vuelve a tu casa por las buenas, que las malas ya se enteran. El oficial ya te rodea. Este es un pueblo de ensueño, y todo esto se debe a su humilde dueño. He escuchado la voz de este pueblo pequeño, y gracias a todos por cuidarme el sueño en esta tierra convulsionada. Nuestro pueblo es un oasis, un cuento de hadas. La vida que tú tanto amas se extinguirá y no tendrás nada. Estad atentos y sabréis la obligación que tenéis. Aquí nada es gratis, ¿ya lo veis? Soy la fuerza, soy la ley, aquí yo soy su rey. Y si desobedecen, padeceréis. Me miras y criticas, disparo en tus pupilas. Te quiero ignorante, patriota deambulante. ¿Quién mató al comendador? ¡Fuente Ovejuna lo mató! ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna lo mató.
No me nombres tu hija por muchas razones, y sean las principales, porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Aún no eres yo de frondoso para que digas que tome como marido venganza, que aquí por tu cuenta corre, que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche del padre y no del marido, la obligación presupone, que en tanto no me entregan una joya, aunque la compren, no ha de correr por mi cuenta las guardan y los ladrones. Llévome de vuestros ojos a su casa, Fernán Gómez. La oveja al lobo dejáis como cobardes pastores. ¿Qué dagas no vi en mi pecho? ¿Qué desatinos enormes, qué palabras, qué amenazas, qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes? ¿Mis cabellos no lo dicen? ¿No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales? ¿Vosotros sois hombres nobles? ¿Vosotros padres y deudos? ¿Vosotros que no se os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores? Ovejas sois, bien lo dice de fuente ovejuna el hombre. Dadme unas armas a mí, pues sois piedra, pues sois tigre. Tigres no, porque feroces siguen quien roba a sus hijos, matando a los cazadores antes que entren por el mar y en pos sus ondas se arrojen. Liebres, cobardes nacisteis, bárbaros sois, no españoles. Gallinas, vuestras mujeres sufrís que otros hombres gocen. Poneos ruecas en la cinta. ¿Para qué os ceñís estoques? Vive Dios que he de trazar que solo las mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores, y que os han de tirar piedras y landeras, maricones, amujerados, cobardes, y que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores. A Frondoso quiere ya, sin sentencias, sin pregones, colgar el comendador de almena de una torre. De todos hará lo mismo, y yo me huelgo medio hombres, porque quede sin mujeres esta villa honrada, y torne que el siglo de Amazonas eterno espanto del orbe. Me quiero casar con una señorita de Portugal. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Ya no soy tu hija. Ya no soy tu hija. Te preguntarás el por qué, padre, por muchas razones. Porque dejaste que me roben, tiranos sin ir a buscarme. Traidores me violan y ni te inmutas. Aún no estoy casada con Frondoso para que digas que él, como marido, tome venganza. Y la verdad es que no pretendo casarme, ya que no necesito de hombres, pues tengo a mis compañeras. Ya no soy tu propiedad. Ya no soy tu propiedad. Ni de nadie. Ni de nadie. No me puedes heredar. No me puedes heredar. Me raptó ante tus ojos, y a su casa me llevó Fernán Gómez. La oveja al lobo dejaste, como cobardes pastores. ¿No bastan mis relatos? ¿No bastan mis relatos? ¿No basta mi denuncia? ¿No basta mi denuncia? ¿Mis cabellos no lo dicen? ¿No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales? ¿Vosotros sois hombres honrados? ¿Vosotros, padres y parientes? Vosotros, que no se les rompen las entrañas de dolor, de verme en tantos dolores, mis compañeras y yo, las de ayer, hoy y las que vendrán, ovejas son. Ovejas son. Naturalizan la violación. Naturalizan la violación. No podemos ser más un ganado. No podemos ser más un ganado. De sumisas ovejas. De sumisas ovejas. El futuro, libre de abusos. Está en nuestras manos. Debemos liberarnos del tirano. Por nuestras propias manos. La historia siempre nos ha invisibilizado. Por tanto, el gran agravio que has sufrido exige que seas tú, Jacinta, la líder de nuestra revuelta. Logremos todas estar organizadas, sacar al patriarcado y al capital, su legado recojamos en las lanzas,
toda tiranía será erradicada. Menos sumisión, más revolución. Menos sumisión, más revolución. Arroz con ganas, el que lo caga. Ahora le sigue, se va a escuchar. Yo creía que hubieran autos voladores, eso creo. Me imagino que los niños van a dormir en camas voladoras. Que pudiera dormir hasta las 2 de la tarde. Y que en vez de sillas van a ver, ¿cómo se llama? Sillas voladoras. Que existan robots que te hagan todo. Esa con caca está deliciosa. Yo me caso con la caca. ¡Dale like! ¡Suscríbete! Con la campanita activada y la caca es caca. Estimado F, cuando ya no seas futuro y te transformes en presente, me gustaría que nos dejaras otras cosas aparte de la implacable vejez. Sería bueno tal vez que nos permitieras saber, para esos días donde recordar sea la acción primordial, que las banderas que levantamos, las luchas que libramos no fueron banales, que tuvo sentido el salir a las calles y pedir justicia y gritar que cayeran los comendadores. Estimado F, te escribo con una abrigadora esperanza de que las cosas mejoraron. Poco tal vez, pero lo hicieron, porque qué triste pensar cuando tú, F, te transformes en presente, que nuestros muertos no han valido la pena, como si se justificaran las muertes. Qué desolador pensar un futuro donde la vida humana no se valora del todo. Espero que la valiente lucha contra la injusticia sea el semillero de una esperanza que pueda conocer, que haya cambiado la escuela y las fuerzas de orden, que haya cambiado la salud y la seguridad social, que haya cambiado nuestra conciencia ambiental y los medios de comunicación, siempre para mejor. Que realmente quede en la ficción textos como Fuente Ovejuna y no pensemos que es un retrato de lo que pasa ahora y lo que pasará en el futuro, tu presente F. Llega lento, por favor. Demórate en llegar, aún queda mucho por hacer y se está gestando algo grande y que obvio te afectará a ti, F. Hoy quisiera enviar una carta. Director, directora, Instituto Médico Legal o su equivalente. Junto con saludarle, no quisiera dejar pasar la oportunidad para preguntar por los caídos. Y la palabra cadáver me parece un tanto impronunciable. Aquellas y aquellos que sorpresivamente son ultimados. A mansalva. ¿Sabe? Son tantas y tantas las calamidades, perviven en todas las épocas, y en este país tiene la maldita costumbre de reflotarlas continuamente. Cada pueblo tiene su rufián preferido, y Fuente Ovejuna también lo sabe, pero esto no es nada nuevo. ¿No crea usted que con este loco ejercicio de lanzar un mensaje en la botella al mar de la incertidumbre que significa el futuro, pueda borrar lo que miles y miles escriben hoy con su sangre? ¿Todavía exhuman muertos envueltos en banderas? ¿A dónde van a parar esos cuerpos mordidos a trallazos? ¿Dónde? Querido futuro, desde este espacio paraíso natural donde me encuentro, quisiera compartir un pensamiento que me da vuelta en la cabeza. Y que es que las cosas naturales, el estado natural de las cosas prevalezca por sobre las intervenciones humanas. Los seres humanos desde siempre hemos tenido esas ganas de transformar, de adaptarlo todo a nosotros, pero hay ciertas cosas que siguen
pasando sin que nosotros intervengamos. No sé, las plantas que nacen entre el cemento, los animales que viven escondidos, escabullidos entre los cerros, me da a entender de que las cosas siguen pasando, estemos ahí o no. Así que yo lo que quiero compartir en este momento, a pesar de que son más incertitudes que certitudes, es este estado natural de las cosas, que mantengamos este estado natural de las cosas. Hoy, muchas preguntas continúan sin tener respuestas. Sin embargo, comprendí con el avanzar del tiempo que podemos barajar la oportunidad de pensar que no son precisamente esas respuestas las que llegan, sino que son los cuestionamientos los que te sitúan en una vereda diferente. Por ahí logras ver las cosas desde otro punto de vista. Hace casi ya un año que vivimos en un despertar social, marcado por un hecho histórico tremendamente doloroso. Esto significó que generaciones completas se sometieran a la violenta falta de justicia y de dignidad. Para ti es esta carta mañana. Quiero contarte que continuamos haciendo resistencia y luchando para que seas más libre. Me gustaría que siguieras haciendo historia si se trata de nuestros derechos. Me pregunto si quizás ya vives con una constitución justa que efectivamente manifiesta un cambio radical en el sistema, que nos atormenta, domina y nos mantiene ignorantes para quitarnos el derecho de vivir en paz. Hoy es 11 de septiembre del año 2020. Por la mañana escuché la transmisión radial en conmemoración de los 47 años del golpe. Era la misma que sonaba ese 11 de septiembre del 73. A las 10:30 de la mañana se registró el corte definitivo de la señal. Lo último que se escuchó fue el discurso de Salvador Allende. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Hoy vivimos en un despertar social que ha dejado ciego al pueblo, arrebatándole sus ojos porque abrieron la mirada al interior, donde resuenan cacerolazos de unidad popular. Esa historia ya es nuestra, pero necesitamos tener otra para contar mañana. Una que se construya en base del amor y la igualdad. Desde este presente, enraizado en mis ancestras, me dirijo a ti, futuro, fuente eterna de posibilidades. Cuando una generación manifiesta no querer traer niñas al mundo, es porque las cosas no están bien. Y ese es mi presente. Aquí y ahora hay temor y recelo de traer nuevas vidas. Cuando un proceso natural se condiciona
por situaciones tan frívolas como el dinero, someterte a un sistema para acceder a la salud, a la vivienda, a la educación, la pérdida de la semilla, la posibilidad de morir en manos de quien te dijo que te amaba, la contaminación del agua. Defendernos es nuestra única opción. En eso estamos. Este es mi presente. Lucho, luchamos y lucharemos para conquistarte futuro, para reescribirte, para que este muro sea un recuerdo y una herramienta, y ya no más nuestro día a día. Vamos por ti, futuro. Ese mar que tranquilo te baña también ha sido testigo de cuerpos cayendo amarrados a sus aguas solo por el hecho de pensar distinto. También ha sido explotado, dejando sin hogar a tantos seres que lo habitan. Te pido perdón porque no logramos salvar y cuidar este recurso como se debía. Aún así, espero puedas disfrutar de la inmensidad de este mar. Espero que las olas te acaricien y se lleven tus penas, que cuando tus pies pisen arena, tu cuerpo se eyecte a todas las eras. Te regalo este sonido por si ya en ese tiempo no lo puedes disfrutar. Querido Valparaíso del futuro, aquí cobijado en una de tus quebradas y al compás de los pajaritos, me dirijo a ti con absoluta humildad. Veo cómo despiertas de tanta indolencia. Veo cómo las voces se alzan cada vez más. Veo cómo tus calles, rincones, quebradas son espacios habitados con el cuidado que requieres. Ya no hay más basura que recoger ni animales que rescatar. El zapateo cruza de cerro en cerro y tus casitas se afirman cada vez más. Ya no hay sombras porque veo cómo caen esas torres fálicas que nos cubrían tu mar. Nos organizamos y logramos dinamitar cada una de ellas por ser un daño a tu humanidad. Las calles del plan se visten con cada huella desde el 19 de octubre. Una cicatriz que se convierte en memoria para los y las jóvenes que hoy te transitan. Amada hija, te escribo esta carta desde un pasado incierto a un futuro no menos difuso. Espero que me oigas y mi voz se reproduzca humana, aunque el artificio que la ejecute carezca de alma. Espero que te rodeen los árboles y las plantas, que el cielo sea azul o gris y no color arsénico. ¿Bebiste del agua que baja libre del cerro encanecido o tuviste que rebanar gota a gota de un sifón arrendado? ¿Terminaste el proyecto en el que trabajabas? ¿Pudiste equiparar esfuerzo y calidad sin medir en tu bolsillo, sino solamente el ancho de tu corazón? Espero que rías placenteramente junto a los tuyos y los de ellos, sin que medie obstáculo de intolerancia, que derramen lágrimas de alegría o de pena profunda, innecesaria del ser humano en su derrotero, pero no de angustia e impotencia. Espero que me respondas este papel, en este holograma u onda sonora, da igual, que yo estaré aquí y allá, para que me cuentes si eres feliz o desdichada, pero por mérito propio, no por el dolor de tu sociedad. Con amor, tu padre. Pasaron los días, faltaban algunos, faltaban algunas. La ciudad dejó de existir y se convirtió en un campo de batalla.
Seguíamos en la incongruencia aberrante en una mezcla optimista de soñarnos en un espacio distinto, diferente, justo. Éramos ovejas, éramos el rebaño gritando al unísono desde la colectividad, una misma voz, vibrante, palpitante. La ciudad en llamas, quemada, enferma, ardiendo de múltiples virus, pero al fin visibles. En pandemia hoy encerrados o libres, añoramos ese Chile justo, en el que no existan perdigones en los ojos, ni listas de espera, ni usurpaciones de cultura, ni educación para una élite, ni devastación de la naturaleza. El confinamiento condimenta la incertidumbre, florecerá la siembra. Podremos mirarnos a los ojos con la convicción de que nuestra lucha constante y nuestras utopías permitan que el futuro sea igualitario, que el futuro sea generoso, que el futuro sea en respeto y en armonía de nuestro pueblo. Querido futuro. Amada hija, te escribo esta carta desde un pasado incierto. Querido Valparaíso del futuro, aquí cobijado en una de tus quebradas, Pasaron los días, faltaban algunos, faltaban algunas. Hoy quisiera enviar una carta. Desde este presente, enraizado en mis ancestras, me dirijo a ti, mi futuro, fuente eterna de posibilidades. Doctor, doctora, Instituto Médico Legal. ¿Y en qué país? Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha? Hola, buenas tardes a todas las personas que están acá, que participaron en este taller y a quienes también están ahora participando como espectadores. Mi nombre es Rocío Douglas, yo estoy desde el CENTEX. Este laboratorio es una actividad que empezamos a conversar con el Danilo, me parece que el año pasado, y que ha ido modificándose por todos los contextos. Creo que el proceso desde la conversación número 1 que tuvimos con Danilo hasta a ver en el fondo lo que llegamos a ver ahora, el proceso ha sido muy condicionado por los distintos contextos Matías, que te llamo al han tiro ido que sucediendo. no sé cómo salir, espérate. Ahí. Si pueden silenciar los micrófonos, mientras tanto, por favor, gracias.
Y bueno, hasta ahora, hasta cuando se iba a presentar por primera vez Fuente Ovejuna, la fecha de presentación también tuvimos que modificarla por el contexto nacional en el cual estábamos. Lo que a mí me hace como comprender de que finalmente lo que aquí se está hablando y lo que aquí se está tratando son temáticas y contenidos y problemáticas muy, muy actuales. Por eso, en el fondo, el contexto influencia tanto lo que aquí pasa y cómo se ha ido difundiendo esto. También me parece para nosotros desde el Centro de Extensión hay dos cosas que me parece que son relevantes de mencionar. Uno, que es la primera vez que tenemos una acción enfocada, dirigida hacia un público tan específico como son los profesores y las profesoras. Antes, si bien habíamos tenido algunas, qué sé yo, conversaciones o invitaciones a diálogos para públicos dirigidos, es la primera vez que hacemos un laboratorio para personas con un perfil tan definido y me parece que eso es súper interesante. Y por otra parte, me parece que en este momento que comenzó en octubre del año pasado en nuestro país, tenemos que facilitar estos espacios de conversación, de encuentro, de reflexión, que si bien hay un motivo, una justificación artística, hay una conversación y una discusión política, que me parece que es muy interesante y que desde el Estado se tienen que facilitar los espacios y los recursos para que suceda. Y también me parece que desde la ciudadanía se tienen que demandar estos espacios al Estado. Agradecer a quienes participaron, a quienes pudieron, agradecer también por la flexibilidad ante las a los distintos ajustes que tuvimos que ir haciendo a lo largo del camino. Y ahora, bueno, le doy la palabra a Danilo Llanos, que fue quien tuvo la idea de esta actividad. Y con quien, bueno, como les comentaba, venimos conversándolo hace bastante tiempo. Así que Danilo, te dejo a ti para que hagas tú la presentación para el conversatorio. Muchas gracias, Rocío. Bueno, primero que todo, felicitar a los y las participantes del laboratorio de creación interdisciplinar Fuente Ovejuna Sudaca, cómo contar la historia del futuro. El deseo fue siempre convocar a profesores y profesoras de filosofía, de historia y de lenguaje para generar un espacio de creación. Lo conversamos en las primeras sesiones, no necesariamente insumos como recursos pedagógicos, sino que nos reuniéramos a crear, a desplegar el imaginario, a compartir, sin tener muy claro qué es lo que íbamos a hacer. Pero sí teníamos un deseo también conceptual, que era pensar en el futuro. Ponernos en el futuro. No solo pensar, sino que situarnos, pararnos, disponernos con el cuerpo en el futuro. Las felicitaciones por este proceso de 3 meses que estuvimos trabajando durante toda la mañana, por cierto, de forma remota, y quisimos expandir mucho más esta pieza audiovisual compilada por el Felipe Montalvo, miembro del equipo también, Rodrigo Ojeda, profesor de historia también miembro del equipo. Los invito también a prender sus cámaras para que los pueda conocer la gente que participó de esta experiencia. Y Francisco Ruiz, quien está en la asistencia también. Y esta expansión la quisimos también complementar con reflexiones, con miradas también respecto al proceso y a lo que acabamos de presenciar. Y te invitamos a 2 mujeres muy importantes del quehacer artístico y de las ciencias humanas acá en la Quinta Región y en Chile también. Katy López Soto es actriz, directora, máster en práctica escénica y cultura visual de la Universidad de Castilla-La Mancha, de Madrid, España. Es codirectora del Centro de Investigación Teatro La Peste, de Valparaíso, y es miembro de Colaboraciones en Distancia y Fuego, Acción en Cemento, 2 instancias de actividades performáticas y de actividades de agitación social. Daniela Marci, abogada, doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora de Derecho del Trabajo y directora de la Unidad de Igualdad de Género y Diversidad de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias a ambas por estar acá. Nuevamente felicitar a los y las participantes,
Juan Leiva, Rosa Garrido, Stephanie, Jenny, Claudia, Vero. Tuvimos gente desde Antofagasta, La Serena, Santiago, Valparaíso, Viña, Concón. Y ahora me gustaría, bueno, reiterar el llamado para que prendan sus cámaras y nos podamos ver, reconocer aquí si quieren. Por supuesto es solo una petición, es voluntario aquello, pero lo dejo instalada la invitación. Katy, Daniela Mirce, Marci, de nuevo dije Daniela Mirce, no me equivoqué hace un rato también. Muchas gracias por estar y la palabra es de ustedes. Katy. Gracias. Sí, antes que todo, felicitarles muy sinceramente por el trabajo realizado a quienes son protagonistas, que han estado como en el trabajo que hemos visto, en el trabajo audiovisual que hemos visto, y también, por supuesto, al equipo que hay detrás, que me parece muy contundente, sin duda, el ejercicio que se ha realizado. A partir de la invitación, de la mirada que de alguna manera tengo en relación al trabajo colaborativo y en distancia, y también a las acciones desde el arte en espacios que son callejeros, es que me voy a plantear, me voy a parar para comentar algunas cosas que me parecen de suma importancia dentro del proceso que ustedes realizan. Primero que todo, es algo que en algún momento le comentaba al Danilo, me parece muy interesante abrir nuevos conceptos para comenzar este nuevo camino que todo el mundo percibe, que específicamente los chilenos, las chilenas, ¿no? A partir de la revuelta ocurrida el 18 de octubre del 2019. Tengo la impresión de que anteriormente, es una mirada muy personal, por supuesto, hay una cantidad de signos, de simbología y de lenguaje que ha sido utilizado incansablemente durante al menos 50 años para la exigencia de ciertas demandas populares. Me refiero a palabras, me refiero a formas, me refiero a intenciones de remecer algo que me parece que luego de 50 años quedan un poco cortas, ¿no? Y eso es lo primero que me llama la atención al observar lo que ustedes hacen, la idea de mencionar el futuro, antes que todo, como un lugar a documentar, a traer, a visibilizar, a imaginarlo, y por supuesto, me parece muy interesante que se hable en su ejercicio audiovisual de la multitud. Me parece muy interesante hablar de la masa, me parece muy interesante hablar de desmonumentar. ¿Por qué me parece interesante? Porque creo que son situaciones que están de alguna manera ocurriendo, pero que no se dicen y no se hacen carne por completo al no estar tan conscientes de ello. En relación a eso, me surgen preguntas que quizás podría ser bueno abrirlas, como para poder generar un diálogo, ¿no? En relación a eso. Lo primero sí quisiera como mencionar que el tema de la masividad me parece algo muy interesante como a poner a relevar. En general, creo que todo el tiempo pensamos que la masa, o no sé, nos ha dicho que la masa es algo nocivo, negativo, que instalarse desde una masa es algo que no tiene un peso, es como un dejarse llevar únicamente. Me parece que hoy esa sensación cambia. Una frase de la estudiante que aparece en el video, la estudiante ficcional que aparece en el video, dice algo así, no sé si no es así, pero ¿cuándo nos van a enseñar a andar en masa? Algo así creo que dice, ¿cuándo será el momento en que nos enseñen a andar en masa? Y me parece muy interesante por el fenómeno también Fuenteovejuna, ¿no? Por la situación de quién lo mató, Fuenteovejuna, y no hay una cabeza a quien disparar de manera certera, sino que hay
hay una fuerza que es impresionante. Justamente estamos trabajando con Danilo en una obra en donde utilizamos un texto muy conocido de Juan Radrigán, en donde él en un momento dice, cuando descubramos que la dignidad es una fuerza imposible de ser doblegada por la pólvora, las presiones, entonces, solo entonces seremos una marea deslumbrante e indetenible. No cambiaremos el mundo, no cambiaremos el mundo en una semana, pero cuando lo hagamos será para siempre, será para siempre. Esa frase me hacía hoy mucho sentido en relación a lo que veía. Si bien es cierto, el movimiento, la revuelta ocurría a partir del 18 de octubre, nos moviliza infinitamente en todos nuestros quehaceres, pensaba qué es lo que pasa que hace que esto sea distinto. Desde mi mirada tiene que ver con los cuerpos puestos en un lugar que no es habitual, con los cuerpos jóvenes estudiantiles que se paran desde un lugar que no tiene que ver con lo conocido como intelectual, que no tiene que ver con un gran despliegue de nada, más que poner el cuerpo sobre ¿cómo se llama? Sobre estas para pasar en el metro, ¿no? Y de ahí en adelante creo que se moviliza todo. Y esa acción no es una acción individual, sino que es una acción masiva generada por un cuerpo sin miedo, generada por un cuerpo que tiene detrás a miles y a miles de aplastados. Por lo tanto, me parecía muy interesante el ejercicio que ustedes hacen al hablar, como insisto, principalmente de multitud, al observar el sacar de cuajo los monumentos para construir otros nuevos, sin miedo de lo que aparezca allí, poner el cuerpo en otro lugar para disponerse a crear, me parece también de alguna forma muy valiente. Sobre todo, puede parecer algo cotidiano, pero disponer de los sábados en las mañanas, profesores, profesoras, que trabajan habitualmente, que tienen que hacer su vida hoy a través de las pantallas, me parece valiente, arriesgado, entregado, generoso, generador de un movimiento. Pensaba en eso, pensaba en cómo hoy en este tiempo hacemos multitud, ¿no? Yo al ser una de las organizadoras también de Fuego, pensábamos, ¿cómo vamos a la calle siendo miles, cientos, no sé, decenas, si no podemos estar en la calle? ¿Cómo lo hacemos? Y nos llevamos mucho rato pensando en cómo hacerlo hasta que descubrimos algunas cosas que para nosotros tenían sentido. Me preguntaba, ¿cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se genera multitud más allá de una marcha? ¿Cómo se genera creación multitudinaria más allá de una marcha? ¿Cómo se genera multitud desde el aula, ¿no? Desde el aula que sea, desde el aula virtual o desde el aula presencial en algún minuto. Y pensaba cómo observar esto también más allá del momento específico en el que estamos insertos, que a nosotros se nos juntó pandemia y revuelta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pensaba en eso como un lugar para seguir insistiendo en realidad. Yo todavía me sigo preguntando, creo que casi a diario, ¿cómo lo hacemos para estar en la calle y ser miles? Y ser miles y ser miles. Y estar, y poner esa frase, ¿no? Si nos preguntan si en algún minuto llega alguien a decirnos, ustedes no pueden estar haciendo arte en la vía pública, y decir, bueno, no. ¿A quién le puede decir? A ninguno. ¿A quién atrapo? A todos. ¿Desde dónde se organiza hoy la multitud? Pensaba. ¿Se puede organizar hoy una multitud también? ¿Se organizan individuos? ¿Cómo se hace? Eso creo que es lo que quisiera decir de manera general para no expandirme, para luego para escuchar
los comentarios, por supuesto, de las chiquillas, de los chiquillos, para escuchar lo que tiene que decir la Dani y todos. Insisto con las felicitaciones, me parece muy valiente y generoso de su parte disponer y hacer este trabajo tan hermoso que también me imagino que ha implicado mucho tiempo y mucho pensar y mucho deseo, ¿no? Eso por ahora. Muchas gracias, Katy. Dejé la cita, el texto que citó Katy, ¿no? Pueblo del Mal Amor, de Juan Rodrigán, ahí está en el chat, y también en el chat, si quieren hacer preguntas, comentarios, reflexiones, preguntas a Katy, Daniela Marci, que ahora va a hacer su intervención, o a los y las participantes del laboratorio. Gracias, Katy. ¿Dani? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. No hay problema que me confundas con Daniela Misle, para empezar. Yo me voy a situar solo como una espectadora. Desde ahí yo voy a hacer comentarios sobre lo que vi. De todas maneras, es muy interesante estar en estas aperturas de proceso porque, por ejemplo, Martina, yo ya la conocía por la apertura de proceso de Feroz, entonces uno le empieza a encontrar las conexiones al trabajo de Danilo también, y por otra parte, me encanta poder estar con la Katy, que es una actriz que es como que tiene un monstruo en escena que la lleva en estados de libertad, pero cuando habla es dulce, es como que te acaricia. Eso me parecen todas cosas súper fascinantes del trabajo de ustedes en los distintos espacios. Ahora, con respecto a lo que yo vi, me pareció interesante la estructura, esta primera escena que era como el minuto antes de la revuelta, en el que estábamos todos en una cosa medio latiguda, tratando de sobrellevar de la manera más simple, esquivando las preguntas, y el minuto después, en el fondo, que es las cartas. El minuto después es me refiero como a este tiempo en suspensión después de que ocurre este estallido, como lo queramos llamar, y que es el momento en el que nos encontramos. Yo entiendo que Fuente Ovejuna es como la señal para reunirse y que uno podría decir tiene lecturas obvias, o sea, el paralelo con el estallido es obvio, la acción conjunta que da poder al pueblo para ajusticiar a una clase dominante descompuesta moralmente, o sea, eso es obvio. Después la capa del feminismo, que también se recoge en el video, está bastante servida, o sea, esa es la relectura que ahora le encontramos todos los... No sé si alguien pensó que esto era feminismo cuando uno lo leía en el colegio, pero ahora está ahí. Y también la parte de niños y niñas me parece que empieza a mostrar las obsesiones del director. que interesa, o sea, esa es una cosa que me parece que puede que venga un poco de quién genera esto. Las cartas, a mí me parece en ese minuto como el tiempo en suspensión en el que nos encontramos, y tiene cosas que me llamaron la atención, porque por supuesto que hay muchas que tienen que ver con el amor a lo que nos importaba, a la ecología, a la hija, bueno, pero también son cartas como el futuro parece Dios de repente, está muy personificado, quiero hacer cuentas contigo, no quiero que me vuelvas a hacer lo que me hiciste, de construir el presente que sea negando lo anterior, no quiero que esto pase. Esas cartas me parecieron que era con por lo menos un futuro muy personificado, y de repente parecían como la interpelación a Dios. Y de ahí la idea del tiempo también, o sea, porque me parece y por eso me parece muy pertinente la invitación en este momento, porque el tiempo se nos volvió una cosa rara, ya no es el tiempo que uno diría, como nos lo enseñaron, cronometrado, perfectamente medible. Nosotros ahora estamos en una especie el tiempo se nos alarga, se nos achica, dependiendo del estado mental en el que estamos, y es un tiempo entonces de pura de dudas, de preguntas. Probablemente es el año más raro, dicen, un año más extraño de nuestras vidas, pero seguramente es el más existencial,
porque no podemos hacer lo que se hacía en el minuto antes, que era no ver, está la muerte ahí, nadie pasa por este año sin enfrentar las grandes preguntas, y entonces parece que necesitamos nuevas fuentes que estén a la altura de las grandes preguntas. O sea, por eso también la idea de que del diálogo entre distintas profesiones que se supone que vienen, de gente que hace cosas diversas, también me lleva a pensar que es un proyecto completamente ajustado a la situación en la que nos encontramos. Y también me parece muy interesante, quizás una de las cuestiones que le da más atractivo al proyecto es que no esté precisamente buscando un resultado práctico o concreto, por bueno que sea. No es para la futura constitución, no es ni siquiera el futuro que querría, es un futuro que imagino, y entonces está bien que se produzca en escena porque es el poder descontrolado. O sea, voy a imaginar, ¿no? Voy a imaginar el futuro, el que sea, no es una predicción, sino que es lo que yo querría, y eso ya es muy potente. Y me parece, y con esto voy a tratar de cerrar, nos saca, o sea, nos lleva al futuro, porque hay algunos que dicen la depresión colectiva en la que vivíamos era porque habíamos asumido que que éramos seres que no podíamos actuar, que daba lo mismo lo que pensáramos, porque nada de lo que hacíamos modificaba algo, y esa era la gran depresión, y que produjo, o sea, muchos suicidios, incluso pero gente que quedó en el camino porque parecía además que estábamos como en un tiempo detenido. Y el futuro, si logramos visualizar un futuro, ya nos va a llamar, porque no es esta idea de que todo se agotó, todo acabó, y entonces que sea, o sea, no me extraña que sea en el teatro que se produzca esta puerta, digamos, de reflexión entre todas y todos. Eso por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Dani. Bueno, uno de los elementos que nosotros conversábamos en el proceso, antes de dar la palabra a los y las participantes si quieren intervenir también, era ponerse en el futuro. Como no existe, lo podemos especular, lo podemos especular, pero la posibilidad de imaginarlo es abordarlo como un lugar subversivo. Como no sabemos que existe, no sabemos no sabemos lo que va a ocurrir, podemos hacer lo que queramos. Y ese ejercicio de desplazamiento con el cuerpo, como dice la Katy, también poner el cuerpo en un lugar determinado, en este caso, en un lugar aparentemente abstracto, que es el futuro, pero es del todo concreto hoy, como operación, era el acto subversivo a propósito también yo digo, tengo un error semántico para decir esto, que es como, hoy el presente está más presente que nunca. El presente es más presente porque es muy categórico, está en nuestros cuerpos. ¿Cómo podemos sacarnos de ese presente y situarnos, dar un salto tremendo y ponerse en aquello que no existe? Para imaginarlo. Muchas gracias, Katy, muchas gracias, Daniela Marci, por estas reflexiones. No sé si alguno de los y las participantes o alguien que asistió a la experiencia ahora de la apertura de procesos de Fuenteovejuna del laboratorio quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión, plantear alguna interrogante. Está abierta la palabra, o hacerle una pregunta a la Daniela o a la Katy o a la Rocío respecto a estas reflexiones preliminares que abrieron este conversatorio. Está abierta la palabra. Si alguien... A mí me gustaría hacer una pregunta a las personas que participaron, que bueno, con toda confianza obviamente de quien quiera responder. Me gustaría saber si... espérenme un segundo. Y ahora sí. Quería saber a las personas que participaron si ustedes, me gustaría saber si pudieran comentarnos sus motivaciones primeras para participar acá, qué les pasó en el proceso y qué les pasa ahora que lo ven, porque esto, si no me equivoco, Danilo, la convocatoria fue como en abril más o menos. Entonces, como
Claro, como comentaba Daniela, no sé, la situación de cada uno se ha modificado y se ha vuelto mucho más intensa también. Entonces me gustaría saber qué les pasó a ustedes como con las motivaciones iniciales y con lo que ven ahora, lo que ven ahora con el resultado final. Eso. Abierta la palabra, quien quiera. Cami, CMCM, Rosa, Gina, Juan, Vero. ¿Quién dijo yo? Yo voy. Vale, vamos. Hola, hola a todos, todas, todes. Gracias por estar acá. Bueno, a mí me invitó una amiga que es actriz y que quería estar ahí, pero como no era profe, no podía estar ahí. Entonces, me manda la invitación y cuando yo veo Fuente Ovejuna, me sentí absolutamente invitada de inmediato, porque es una obra que leí en la media, sin ganas, obvio, pero cuando voy leyendo me voy dando cuenta del panorama que ofrecía Fuente Ovejuna, me quedó grabado para siempre. Empezamos a asistir, era los sábados a las 11 y la verdad es que es bien complicado regalar ese tiempo. Más encima llevábamos súper poco tiempo en clases por Zoom, bueno, todas acá somos profe y estábamos en clases por Zoom, entonces lo que menos queríamos ver, o yo lo que menos quería ver era una pantalla, pero llegamos a este espacio los sábados temprano y la aclaración que hizo Danilo hace un rato cuando plantea, esto no son herramientas pedagógicas para ustedes, esto yo necesito que ustedes estén aquí como personas, yo dije, oh, este es el lugar que necesito. Porque yo estaba en la depre así, mal en ese momento, oscuridad profesional, encierro absoluto. Hace mucho tiempo no vivo en Valparaíso, así que me mandé este encierro en Santiago. Y fue una ventana, la verdad, fue una ventana a poder permitir que nuestro cerebro leudara nuestras emociones y la participación semana a semana ya era como necesaria. Aún así, todos y todas creo que nos dimos la oportunidad de no asistir porque en algún momento tuvimos percances, pero no nos bajamos. Y el trabajo semanal era interesante, era absolutamente fuera de lo que yo podría haber pensado en estructura teatral y eso lo hacía súper atractivo. Así que nada, pues aprovecho de agradecer nuevamente el espacio, agradecer la participación, la generosidad de las personas que participaron acá, de mostrarnos su perspectiva del futuro, su perspectiva crítica respecto de la labor docente que tenemos el día de hoy. Y nada, pues ahora ver la versión final, para mí también me da un poco de ansiedad porque habíamos visto una parte. Y nada, yo creo que es buenísimo contar con un formato que, primero, permita que, independiente que no estemos en la quinta región, podamos participar. En segunda opción, que no se mantenga solamente en el área del teatro y en la gente que comúnmente está dándose vuelta ahí. Y en tercer lugar, que no cumpla con una estructura que es como la conocida. Lo que más me gusta de todo esto es que no teníamos idea cómo iba a quedar y me encantó. Así que eso, esa es mi perspectiva al respecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? O Daniela, Katy también tenía un par de preguntas, a lo mejor para continuar el diálogo, si quieres plantearlas ahora y las responde a alguno de los y las participantes. En realidad, claro, era un poco lo que mencionaba allí, como quizás a partir de la experiencia también, es interesante, también me interesaría escuchar sus respuestas en torno a la pregunta que hace Rocío, y a partir de eso, si hay algo que se modificó a partir de lo que ustedes vivenciaron, a partir del proceso, de qué manera ven hoy las posibilidades de realizar ejercicios multitudinarios, cómo uno puede pararse más allá del momento específico en el que estamos viviendo, cómo uno puede generar colaboraciones en distancia, que es algo que a mí me alucina y me compete de hace años, más allá de la pandemia.
si es efectivo o no. Eso. Si pueden comentar, porque además hay gente de distintas regiones, perdón. Así es. Ahí está Rosa Garrido, que no solo no está, está en Valparaíso, pero está en otra zona de la quinta región en este minuto. Sí. Vale, Rosa. Sí, gracias, Danilo. Bueno, gracias a todos, qué bacán, que la Katy, el Danilo, chiquillos que los conozco también, verlos así como, para mí igual han sido un referente de conocimientos en torno al teatro, entonces también como que es bonito estar ahora aquí. Bueno, las motivaciones fueron muchas, pero principalmente el querer experimentar y explorar claramente en una plataforma que era nueva, incluso para los profesores, muchos nos rehusábamos a hacer clases virtuales y estábamos en un proceso, como decía la Javi. Rosa. Rosa. Bueno, adaptarnos a esto también fue parte del taller. Sí, hubo un par de experiencias ahí bien, que la Camila siempre nos engañaba con esas cosas que hacía. Vale, ¿alguien? ¿Quién toma la posta? ¿Quién toma la posta? Que es de lo que estaba hablando la Rosa y después puede retomar. Gina, Cami, Juan, si lo desean, si no todo. ¿No? Bueno, a mí, durante el... Hola, soy Camila. Es que este tema para mí fue una situación un poco compleja, porque hacer clases o en este caso un taller por Zoom, uno tenía que aprender a asumir sus frustraciones, a saber conllevarlas, porque todo el rato hay problemas técnicos, todo el rato hay problemas de comunicación. Yo trataba de hacer cosas y las cosas no funcionaban del otro lado, entonces, pero funcionaban otras cosas, o sea, otras situaciones, otras acciones de las que yo había pensado en un principio. Entonces, yo quiero destacar, además del espacio creativo que nos pudieron dar todo el equipo de laboratorio, ese espacio de experimentación en este formato Zoom o en este formato a distancia. No sé, para mí fue, yo todo el rato pensaba, ya, quiero hacer algo, lo llevaba a cabo o veía el trabajo de otro compañero y pensaba en lo difícil que es la comunicación, que ya presencial es difícil de lo que uno quiere decir a lo que el otro comprende, pero aquí tenemos este medio digital que hace todo un poco más extraño, un poco más, hay yo lo veo como un obstáculo, pero también lo vimos como una forma de experimentar, una forma creativa, una forma de jugar, de reírnos de nuestras frustraciones, de los problemas, de todo lo que sucedía, y a partir de eso permitir como reflexionar. Lo que me gustaba lo que me gustó mucho de este laboratorio es que después de la creación había un espacio de reflexión, había un espacio de conversar. Mira, sabes que yo vi esto otro, y nos quedábamos conversando durante largos ratos sobre qué es lo que había visto el otro, qué es lo que por eso, porque la comunicación no es tan simple como en vivo, y lo que yo quiero comunicar no es lo mismo que lo que el otro recibe. Entonces, cada uno finalmente tenía su propia forma de mirar las cosas, de ver lo que había pasado, y eso yo creo que lo hizo muy, muy interesante. Solamente para hacer el pequeño como comentario de estos errores de comunicación, problemas de comunicación que muchos conocemos por Zoom y que pasan constantemente. De hecho, hizo que Rosa se cayera y todavía no aparece. Para hacer el puente, tal vez para otro de las participantes, claro, la Camila menciona algo que para el laboratorio fue fundamental, como los hallazgos que fueron ocurriendo, que es habitar con total tranquilidad y transformarlo en dimensión creativa al error.
asumirlo como una posibilidad creativa, como una posibilidad estética, como una posibilidad conceptual, porque era absolutamente inobjetable que ocurriera siempre, a veces, nunca, pero estaba ahí presente. Entonces, en vez de eludirlo y tratar de confrontarse con esos errores, es incorporarlos, pues pasarlos por el cuerpo y transformarlos en un insumo para el laboratorio. También por eso el Felipe Montal basa ciertos tratamientos a la pieza que compila, que también tiene que ver con ciertos chirridos, con ciertas alteraciones en la visualidad de la cosa para poder prolongar ese signo. Hay una pregunta acá que hace Nete. Dice, felicitaciones por la propuesta y plantea una duda. ¿Han usado cartas en sus intervenciones en sus propias salas? ¿Alguien que le quiere comentar? ¿No? Juan, dale Juan, por favor. Hola, Juan, ¿cómo están? Bueno, qué gusto verles a todas, a todos. Bueno, yo quisiera también primero que todo agradecer el espacio, ¿ya? Que tanto Danilo, Felipe, Francisco, Rodrigo nos pudieron brindar para conocernos y para también hacer un guiño a ese fenómeno social, aunque ficticio, plantea Fuente Ovejuna, y lo podemos hacer el símil con lo que está pasando, o lo que pasó y lo que sigue pasando hoy en el país. Es súper importante. Y también desde la perspectiva de los profes, ¿ya? Que también trae harta, quizás visiones encontradas, perspectivas que se dieron también al interior del grupo, que tienen que ver con qué están haciendo los profes mientras tanto. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Porque a la vuelta de la esquina está la muerte, como dijo Katy, ¿no? Y Daniel también. No fue para nada un contexto simple, sobre todo para nosotros que somos neófitos en esto, llevarlo a la creación. Eso es lo que yo también agradezco mucho de haberme casi a la fuerza en las mañanas, porque la mañana es todo un cuento, sobre todo en pandemia, y poder dar el espacio a conocernos, pero a crear, a escribir, a pensar, a reflexionar y a compartir lo que cada uno ve, esas perspectivas. Eso es sumamente valioso. Y sobre lo que tiene que ver con el tema de las cartas, puntualmente yo lo he realizado a lo mejor en algunas clases, aunque ahora no he podido realizar muchas, pero tiene que ver también con el género epistolario. Es súper meritorio de parte del Danilo, de la gente que pensó, de Felipe, sobre todo también la parte audiovisual, el hablarle al futuro, escribir una carta, el género epistolar, ¿ah? Tal como, no sé, por la Mistral podría haberlo, realizó tanta cantidad de cartas, ¿no? Y ahí hay toda una obra, hay todo un patrimonio en eso. Yo creo que también es un lindo ejercicio porque apela, llama a un otro y inquiere respuestas que tienen como una estructura casi infinita, porque esto sigue, es como decía adelante, una botella al mar que se lanza y puede ser tomada por cualquier otra, y eso resulta bien extraño, porque si hay algo que estamos viviendo hoy en día es también la incertidumbre. Quisiéramos tener certezas, pero estamos llenos de incertidumbre. Y si había alguna certeza que por lo menos yo encontraba en este taller cuando nos reuníamos, era el poder escucharnos y poder hacer una creación colectiva. Hay muy pocos espacios para ello, sobre todo en los nichos de cultura que en el país se dan, y eso es algo que también como profes tenemos que posibilitar, y cuesta tanto, de la cultura, no solo la llamada cultura oficial. Entonces, en eso, poner el énfasis también en una carta, decir, en un llamado a una multitud,
que también se hacía a multitud, ¿no? Porque aquí hay encierro y soledad, también había un cuento tan doloroso, ¿ya? Las víctimas también en las movilizaciones, todos los muertos, las mutilaciones, hay tanta sangre detrás, y no obstante existe este deseo de juntarse, de verse. Otra cosa quizás la lanzo acá, que queda pendiente todavía poder juntarnos en carne y hueso. Así que espero que eso ocurra, porque es una patita coja esto. Es muy bello hacerlo a distancia, pero tanto mejor en la cercanía, en estrecharnos, en abrazar las banderas, no solo en las calles, sino que también, ¿por qué no?, alrededor de muchas y más ideas, y aquí hay muchas voluntades. Solo agradecimiento, y claro, las cartas también unen y también entregan posibilidades, miles de posibilidades, y en el aula, en la clase, ¿por qué no? Pues más todavía. En el amor también puedo hacer cartas. O en el odio. Muchas gracias, Juan. Gracias por tus palabras. Y dos cosas, tal vez volver a provocar a la Katy y a la Daniela con dos cosas. Uno es, Katy, como al parecer esta intención de colaboraciones, de crear en colaboración, en distancia, hoy fue la posibilidad de crear, de seguir creando. Lo que en algún minuto fue una posibilidad casi excéntrica, digamos, colaborar en distancia, aunque se viene haciendo desde hace mucho rato, sobre todo con la aparición de las redes sociales ya de forma muy, muy, muy globalizada. Pero hoy tuvo que ser así, ¿no? Y los cuerpos tuvieron que entrar en aquello. Y dejo planteada la pregunta para la Daniela también al tiro, después de que puedas responder aquello, es, Dani, que tiene que ver con, en plena aventura constitucional en la que estamos inmersos hoy, de aquí a 4 o 5 años más. Fuertevejuna plantea algo que es muy callejero hoy también, que tiene que ver con el sentido de justicia o con el sentido de ajusticiamiento hacia alguien, que algunos lo miden en acusaciones constitucionales, otros lo miden en desmonumentar, otros lo instalan en que caiga Piñera, y estas frases que son consignas, ¿no? Pero tiene que ver con con la funa, ¿no? Hay un lugar, un sentido de justicia que está, te lo pregunto también en tu calidad como de experta en derecho, ¿no? Hay también un lugar de tensión con aquello, en mi opinión. A ver, Katy y Dani, ahí para que podamos reflexionar sobre eso, la pregunta. ¿Yo? ¿Dani? ¿Dan? Sí, sí. Bueno, a mí, o sea, bueno, yo haría una distinción porque me parece que no necesariamente todos los procesos en distancia son colaborativos, no han ocurrido colaborativamente hoy. Yo creo que estoy hablando desde el trabajo esencialmente desde las artes. Creo que hay procesos que han trasladado lo que hacían en un sitio a otro con las mismas jerarquías y sin mayor modificación. Ahora, el ejercicio que yo veo que realizan ustedes con Fuertevejuna Sudaca sí tiene un aspecto gigante de colaboración, no únicamente por trabajar juntos, sino que porque creo que se disponen también a compartir experiencias, momentos, y comprender que es un trabajo que se articula a partir de las creaciones de todas y de todos. Lo que haya pasado al interior, si hubieron algún conflicto roce, no sé qué, si alguien lo ordenó mayor o menormente, es otra cosa, pero si el resultado es, ni siquiera es un collage, sino que es como realmente hay, si bien está establecido por momentos, hay una construcción total en relación a algo. A mí me parece que es un trabajo, yo todo el rato he pensado que el futuro, me parece que hay un meme o algo que dice como el futuro es colaborativo, o esto es típico, el futuro es colaborativo, no será, no hay otra, yo no sé qué otra
posibilidad podría existir de aquello, más aún en las artes, y la creación que ustedes realizan me parece absolutamente colaborativa. Comprendo la dificultad de la distancia y que aún cueste trabajar por estos medios, pero me parece que nos va a hacer distintos, que nos tiene que hacer modificarnos y entender también las relaciones desde otro sitio. Eso. Gracias, Katy. ¿Dani? Sí, a ver, yo lo veo así. Lo de Fuente Ovejuna está presente a lo largo de la historia de la humanidad, y todas las revueltas, revoluciones, siempre han tenido la misma estructura, un momento en que las personas se dan cuenta que no pueden soportar más, porque por eso tienen esos nombres también, la chaucha, en Rusia fue el pan, cuando algunos buscan articulación o bueno, esta anomia, díganos qué, nunca ha sido, siempre es una energía que se desata porque la injusticia no se puede tolerar más, y siempre es en el espacio público, que es el único que tienen las personas que no son dueños de las propiedades, de los medios de comunicación. Por eso es que la plaza pública es el espacio de la protesta, y claro, a ver, entonces en esto yo no le veo una cosa específica. Me interesó mucho lo que dijo la Katy, como el salto del torniquete, como la foto, pero lo que vino después es así. Ahora, la Constitución, en eso a mí me interesa, le tengo más fichas puestas al proceso que al resultado. En eso yo no soy no tiendo a ser muy optimista o excesivamente optimista. Soy optimista que por el solo hecho de pasar por esto vamos a salir mejor. Porque el proceso de discusión y traer las grandes preguntas también por unos años a la sociedad chilena nos va a devolver cosas que nos habían quitado, que es la capacidad de pensar críticamente, de informarnos, y mantener esta idea de que lo que nosotros pensamos puede dar lugar a algo, que es un poco lo que a mí me parece que en definitiva uno se pregunta, pero esto en realidad cómo es que nos demoramos tanto, aguantamos, y claro, tardó en pasar, y menos mal que terminó ocurriendo, y la Constitución es uno de los caminos transitables. Por supuesto que no es el único, y si fue el único sería el peor de los escenarios, porque estaría destinado al fracaso, a la cooptación. Pero de todas maneras, las constituciones se tratan de eso, de ponerse de acuerdo de nuevo, y podían, en nuestro caso, ponernos de acuerdo por primera vez, porque lo que había antes no era un acuerdo. Y me parece que en su estilo formal del derecho, más aburrido que un proceso de creación artística, pero es un espacio que se trata de, además de, y también poder reflejar los desacuerdos. Yo en eso también pienso que uno tiene que tener en cuenta que la realidad es caótica, que las personas somos distintas, nos repelemos unos con otros, o sea, nunca va a ser una foto de una cuestión ideal y que nos lleve como a este mundo, un poco el de la carta también, cuando uno puede soñar libremente, las cartas son así. La realidad suele ser más decepcionante, pero me parece que el proceso va a ser muy, muy importante, y en ese solo sentido también va a ser reparador. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Katy, nuevamente. Virtud del tiempo. Si es que tal vez Felipe, Rodrigo quieren hacer una última reflexión por parte del equipo, de bienvenida. Si no... ¿No? ¿Felipe? ¿Rodrigo? ¿No? Ok. Oye, yo quiero hacer una okay. intervención. ¿Sí? Okay. Ya, genial. Respecto de lo que preguntaban sobre la multitud, la verdad es que a mí como que me costaba lograr hacer una propuesta de multitud en alguno de estos sábados que nos reunimos.
había un desafío de tenemos que traer multitud acá. Y yo decía, pero ¿cómo lo hacemos si estamos encerrados? Estamos por Zoom. Y la pregunta aparece nuevamente aquí y me da la sensación de que ahora sí puedo, quizás no tener una respuesta completa, pero atisbos al respecto. Es súper difícil pensar en multitud desde el encierro. Es muy complicado. En un primer momento pensé que podría lograrse juntándonos por Zoom, pero los rectángulos negros muteados no configuran necesariamente una multitud. Una cosa es que estén convocados en un mismo lugar, otra cosa muy diferente es que haya multitud, y otro cuento es que haya colaboración al respecto. En este laboratorio creo que logramos la multitud. Más allá de que nos reuníamos todos los sábados, lo que acabamos de ver es un resultado de múltiples perspectivas. Siendo así, esta propuesta nos estaría mostrando una multitud de perspectivas respecto de lo que entendemos, no solo por Fuente Ovejuna, porque la intención de este espacio no era replicarlo por completo, era un impulso, sino desde el aquí y el ahora de cada uno de nosotros, leerlo. Teníamos un punto en común, sí, un país convulsionado que estaba siendo como maniatado por una pandemia con perspectivas de que es verdad o no, y en eso hoy día pudimos ver la multiplicidad de perspectivas de diferentes vidas, mentes, de diferentes regiones, experiencias personales, con pedagogía metida ahí entre medio, y eso pues. Creo que tal como lo comentaba Katy anteriormente, nos va a permitir también entender que podemos trabajar y generar redes de otra forma. No solo, por ejemplo, en el colegio donde yo me encuentro, no solo en el territorio donde me encuentro, sino también apropiarnos de estas redes sociales o de estos instrumentos que la pandemia nos impuso para trabajar desde la colaboración y desde el cooperativismo, y ahí hacer multitud. Ahí nos damos cuenta que no estábamos tan solos, que éramos hartos y artes. Eso. Muchas gracias, Cami. Antes de pasar a donde Felipe Montalva, que quiere dar su reflexión también, miembro del equipo, comentarles que vamos a configurar el video para subirlo a la plataforma de Sentex, que originalmente era lo que queríamos hacer. Va a estar disponible desde el lunes, y además les vamos a hacer llegar el link de YouTube con la pieza audiovisual para que la puedan compartir al mundo. Felipe. Sí, antes de intervenir yo quería, no sé, hacer una pregunta también, porque probablemente va a ser la última vez que nos vamos a ver. Entonces, por ahí hay gente que no ha hablado. O sea, por ejemplo, la Verónica, hace un rato atrás estaba la Gina, no sé. Hola, hola. Ya, yo puedo intervenir un poquitito. Quisiera presentarme también. Mi nombre es Gina. Estoy acá confinada, saliendo a la libertad de a poquitito. Y más que nada mi intervención en estos momentos es para agradecer, porque he hecho como todo un viaje a partir de lo que he escuchado de ustedes, de sus percepciones, de sus opiniones, y ha sido realmente un viaje súper multitudinario, pero a la vez súper solitario, donde nosotros estamos compartiendo nuestros espacios personales en la virtualidad. Entonces, cuando hablábamos de multitud, me hacía tanto sentido esto de realmente nos costaba pensar en la multitud. Y a partir de lo que proponían nuestros y nuestras compañeras, íbamos buscando, íbamos alimentándonos en esta sed de creación, y finalmente aparecían, eran como nuestros insumos. La compañía de cada uno de ustedes, los aportes de cada uno, eran los propios insumos. De repente uno estaba muy bloqueada, no sabías cómo lograr lo que se te estaba pidiendo, y de pronto en lo más simple encontrábamos un proceso que a la vez se relacionaba con algo tan difícil y tan duro como es el dolor, porque estábamos hablando a partir de
toda esta angustia que nos significó la revuelta, del salir a la calle, de ponerte la bandera, de salir a pelearla al día a día, y de pronto encontraste un lenguaje común con gente que tú no conocías, que no habías visto nunca. Y de pronto, pucha, estabas acá los sábados con todas las ganas, con todo el entusiasmo de poder participar, de poder encontrar algo que te vinculara con estas personas, y de pronto ya era un lenguaje súper cercano. Entonces, por ahí es un proceso que, a pesar de que cada uno lo vivió en soledad dentro de su familia, sus casas, sus espacios personales, ha sido sumamente generoso, creo yo, de parte de todos y de todas, de el abrir este proceso de creatividad, en este compartir tus ideas, tus pensamientos, tus creencias, y lo más bonito es que es un lenguaje en común, porque perfectamente nos podríamos haber encontrado con algún profesor o profesora que no pensara igual que nosotros y nos pusiera como en un jaque, pero eso no pasó. Al contrario, yo creo que todos teníamos como un mismo lenguaje para expresarnos, y fue un proceso súper enriquecedor para los que estábamos acá medios encerrados. Entonces, realmente darle las gracias a cada uno y a cada una por la participación, por el entusiasmo que cada uno ponía, de cómo de alguna manera nos íbamos motivando entre nosotros, y este concepto de multitud y de viaje del pasado, presente y futuro fue tan enriquecedor, creo yo. Yo creo que esto es una experiencia en este año de confinamiento y de cuarentena que cada uno se va a llevar en sus casas, en su corazón, y ha sido un proceso muy interesante. Así que eso, darle las gracias. Y yo también hice cartas, yo soy profesora también de lenguaje de historia, pero de niños más pequeños. Me colé en este proceso, me colé carepalo, me aceptaron, así que también gracias por eso, y ha sido súper bonito también poder aprovechar algunas cosillas que íbamos aprendiendo en este grupo, ir aprendiendo, ir aplicándolo con los niños. Yo sí hice cartas del futuro con ellos, les preguntaba cómo querían el Chile y me respondieron cosas maravillosas. Miren, de hecho en estos momentos les voy a leer, pero no voy a decir sus nombres. Por ejemplo, me dijeron en el futuro que no saquen las dunas de Concón, que la gente no dañe la naturaleza. Esto es lenguaje de niños de 9 años, que los ricos ayuden a los pobres y que no haya más violencia a la mujer. Habían algunos que decían que los vehículos fueran de caramelo y voladores, otros decían que las mujeres tengan los mismos derechos de los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ha sido un proceso que además ha sido enriquecedor y como con una fluidez hacia la infancia. Así que, nada, gracias de corazón por el espacio, por el proceso y por lo enriquecedor que ha sido, me imagino, para mí y para todos mis compañeros y compañeras. Eso. Muchas gracias, Gina. Felipe, ya para ir cerrando. ¿Nadie más quiere? Yo quería decir algo bien cortito, ya que me caí y ahora no sé si me escucho. ¿Sí? Pues no voy a poner la cámara porque estoy con la batería muy cortita. Y nada, a propósito de lo de la Gina, que me vuelve a motivar y a recordar lo que fue el proceso. Sí, quisimos harto también y fue súper interesante eso de tomar el futuro con los niños, con los adolescentes que a veces no son escuchados, que todo gira en torno a los adultos y sobre todo en los procesos creativos. Y desde ahí personalmente también nacieron hartas de mis juegos, de mis experimentaciones, a partir de lo que los niños y niñas podían decir. Así que también agradezco este espacio principalmente para que los profes pudiéramos explorar, algo que muchas veces en la escuela, y como todos nosotros sabemos, no se permite tanto. Así que por ese lado éramos como nosotros los estudiantes también aprendiendo de manera colaborativa, y también es como un guiño a trabajarlo así en la escuela, con los colegas, porque los profes de alguna manera también somos artistas y estamos en cada una de las salas, y en este caso hoy virtual, experimentando y aprendiendo. Entonces creo que desde esa mirada ha sido súper interesante ahora encontrarme con el video nuevamente y permitirnos como hacer ese cambio paradigmático de la educación, que es algo que también nos refuerza y nos motiva a un cambio. Así que nada, agradecerle a los chiquillos, a todo el equipo, porque nos entregaron un montón de insumos que sí algunos de nosotros utilizamos en nuestras clases. Así que nada, pues muchas gracias, cariños para todos.
Gracias, Rosa. Felipe. Qué bueno que se generó esto. Yo defendía la idea que se hiciera este cierre, este hito, porque me parece que si hay algo que ha marcado este proceso, ha sido justamente el hito, la memoria. Eh, yo creo que para todos los que están presentes acá y los que estuvieron presentes en este laboratorio, los hechos de octubre pasado, fechas como el 11 de septiembre o también lo que ha ocurrido este año con la pandemia, van configurando hitos y detenerse un momento y escuchar, eh, y a partir de escuchar, crear, me parece súper, súper importante. Así que yo solamente voy a agradecer nuevamente a todos y todas los que participaron en este laboratorio y nada, parafraseando a un músico argentino que se llama Daniel Melero, cuando hizo de productor musical, eh, él dijo por ahí, a uno solamente le toca sentarse, escuchar y disfrutar. Y es un poco lo que a mí me ha pasado en este proceso. Así que muchísimas gracias y no sé hasta cuándo. Que esté muy bien. Gracias, Felipe. Para cerrar, Jessica Costa dice: felicitaciones, excelente trabajo, especialmente un análisis crítico del propio quehacer pedagógico, de los roles, del poder del docente y de su rol en la sociedad, que muchas veces la gran mayoría pretenden adaptar al o la estudiante las estructuras sistémicas, siendo un espacio de control social, y no mirarnos nuestra propia complicidad de fomentar una inclusión a un sistema desigual y patriarcal. También dice Jessica: me gustó muchísimo que hubiese una salida de carta al futuro, porque permite generar esperanza y convicción de que hay un compromiso de comenzar a vivir un futuro distinto. Lenin dice: gracias porque tendremos la oportunidad de ver este trabajo nuevamente. Tuvo algunos problemas con el audio. Dice Javiera, dice: sí, fuimos capaces de hacer un trabajo interdisciplinario entre gente que no se conoce en el colegio, podría ser un poquito más viable. Muchas gracias. Gracias a Centex por el espacio, por la oportunidad de desarrollar este laboratorio. Reitero, vamos a subir esto a la plataforma, va a estar el link de YouTube dispuesto. Y Espacio NE y sus prácticas que están apareciendo con Fuente Ovejuna. También se proyecta, viene ahora el próximo año, un trabajo que algo lo mencionó la Daniela Marci, con científicos, científicas, con periodistas, y con abogados y abogadas, y también con profesores y profesoras, para finalmente, yo les comentaba a ustedes, desplegar el proceso de montaje de Fuente, que es hacia donde estamos apuntando con todo este camino recorrido, dialogando con otros textos como La excepción y la regla de Bertolt Brecht, Galileo Galilei de Bertolt Brecht, Voices de George Wigner, Hamlet Machine de Jaime Miller, entre otros textos, para cruzarlos con esta fuente ovejuna infinita. Muchas gracias por estar aquí. Pueden dejar sus sugerencias, sus comentarios, sus reclamos, sus descargos, también en la página de Centex. Nos encontramos en otra oportunidad. Estamos con Centro de Investigación Teatro La Peste en temporada, trilogía de huida. Hoy y mañana tenemos las últimas 2 funciones de Irse a través de la plataforma de Teatro del Puente. Pueden comprar su entrada en Teatro La Peste, en teatrodelpuente.cl. Muchas gracias, Katy López. Muchas gracias, Daniela Marci, por vuestras reflexiones. Muchas gracias a todos y todas por haber participado de este muestra de cierre, Laboratorio Interdisciplinario Fuente Ovejuna Sudaca. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Víctor Zúñiga, que está en los controles, poniendo ahí al aire todo esto. Gracias, Rocío. Gracias, Pancho. Y un aplauso para todas. Nos debemos la junta, gente, ¿eh? Nos Eso. tenemos que ver. Nos vamos a ver. Ahí boteando a Juan Leiva. Sí, vamos a por favor, vamos para allá. completémoslo. Así es. Chao, Ya, Rocío. bacán. Muchas gracias. Un gusto. Cariños. Vale. Chao, chao. Gracias. Chao, Vero. Chao, Vero. Chao. Chao, guapo. Chao, Cami. Chao, 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 Gina. Chao, 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 Juan. Saludos.
Ya, Rocío.